Estamos conversando con el congresista Bustamante acerca de su proyecto para que vengan mejores y más medicamentos, ¿no?, para la población de países con alta vigilancia sanitaria. ¿Por qué Digemit se opone, congresista? Bueno, Digemit manifestaba oposición al principio, y esto hablo de hace varios meses, porque claro, básicamente el cuerpo profesional de Digemit lo que temía era perder el trabajo, porque había la falsa idea de que nuestra intención con este proyecto de ley era eliminar Digemit y hacer que Perú dependa totalmente de autoridades sanitarias extranjeras. Ese no es el caso. Hay una disposición complementaria en el mismo proyecto de ley que dice que hay que potenciar Digemit. Pero potenciar Digemit toma pues 4 o 5 años. Imagínense. Mientras tanto, no podemos nosotros tener a pacientes que necesitan nuevos medicamentos esperando 5 años a que se apruebe su nuevo medicamento. Y claro, hay pacientes como aquellos que tienen cáncer, por ejemplo, que no pueden darse el lujo de esperar tanto tiempo. Así que este proyecto de ley da una solución inmediata, aunque transitoria, hasta que Digemit realmente se ponga los pantalones largos. ¿Para qué? Para que el paciente peruano pueda tener acceso a los mismos medicamentos de calidad que tiene un paciente japonés, un paciente italiano, un paciente sueco, un paciente americano. Hablamos la idea es esa. Genéricos, ¿no? No, esto vale para todos. O sea, lo importante es que este proyecto ha ido madurando. Al principio queríamos hacerlo solamente para genéricos, pero ahora en realidad se ha convertido en un proyecto que no solamente cubre genéricos, sino especialmente los llamados genéricos intercambiables, que son aquellos genéricos que tienen igual calidad, igual eficacia e igual seguridad que un producto de marca. Estos genéricos son los únicos que, por ejemplo, se venden en los países de primer nivel de vigilancia sanitaria. Allí no venden genéricos que no funcionan, solamente aquellos que sí funcionan. Así es. Entonces, importando con este sistema acelerado de estos países genéricos, vamos a tener genéricos de calidad. Y también sirve para productos de marca. Hay productos nuevos, innovados recientemente, que sin embargo al Perú demoran en llegar pues años porque Digemit se demora años en dar los permisos. ¿Cuál es el procedimiento actual para que un medicamento ingrese al Perú? El tiempo actual fluctúa entre 3 a 5, hay veces 7 años. Y mientras, ¿cuánta gente se morirá, no? Bueno, claro, lo que pasa es que Digemit, el argumento es el siguiente. Si somos la autoridad sanitaria, nuestro papel es hacer 3 cosas. Uno, que los medicamentos sean de calidad, o sea, que sean idóneos. Número 2, que sean seguros, es decir, que no hagan daño. Y número 3, que sean eficaces, es decir, que hagan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si es un antibiótico, pues que mate bacterias. Claro. Lo que pasa es que eso debería tomar poco tiempo, quizá 1 o 2 años máximo, haciendo todos los análisis posibles. Pero Perú no tiene la capacidad técnica para hacerlo. Y se ha convertido tan solo en una mesa de partes. Una mesa de partes es burocracia y algo que incrementa no solamente los tiempos, sino también los costos, porque si a un importador le va a demorar 5 o 6 años traer su producto al mercado peruano, ese costo extra se lo va a pasar al consumidor. Y tendremos como consecuencia productos más caros, ¿no? Y ahora los precios van a bajar. Máximo 45 días, Digemit tiene que pronunciarse, si no se pronuncia, se aprueba. Así es. Por supuesto, se tiene que cumplir con las condiciones anteriormente especificadas, como que son, 1, que sea de un país de alta vigilancia sanitaria, y 2, que se comercialice allí. Digo esto porque es importante. Hay países, por ejemplo, Francia, tiene productos con registro sanitario de la EMA, de la Autoridad Europea, sí, pero que solo se comercializan en el África. Ya, esos no queremos en el Perú. Eso no, pues, no. Lo que queremos son aquellos que también se consumen en Francia por los franceses. ¿Cuenta? Esa es la gran importancia. Entonces, se trata de traer medicamentos de calidad y que los traigamos en igualdad de condiciones con el país que nos exporta el medicamento. De acuerdo. ¿Por qué tarda tanto Digemit? Pura burocracia. Claro, lo que pasa es que con el tiempo, antes los trámites eran más sencillos, los medicamentos eran menos complejos y los tests requeridos para poder verificar eficacia, calidad, seguridad eran más sencillos. Ahora hay compuestos, por ejemplo, para el cáncer se utiliza un tipo de medicamentos que no son de síntesis química simple,
como por ejemplo podría ser aspirina o cloranfenicol, sino lo que se llaman los productos biológicos, que son anticuerpos monoclonales. Estos productos realmente requieren una tecnología de biología molecular muy avanzada para poderse sintetizar y, por tanto, para poderse probar en cuanto a eficacia y calidad. Y eso no tiene Perú en este momento. Entonces, cada vez nos toma más tiempo y hemos llegado a extremos como ahora, que tenemos 5, hay productos que tienen 7 años en espera y los expedientes aún no se resuelven. Eso es lo que va a cambiar con esta ley. Y va a cambiar de manera inmediata, porque en contraste con otras leyes en el Perú, esta ley no requiere reglamento. Ya me tomé el trabajo de conversar esto con el Ministerio de Salud. Eso le iba a preguntar. ¿Ya habló con Vázquez? Así es. Ahora Digemit está de acuerdo porque sabe que el camino lo va a llevar, o sea, va a llevar a Digemit a que sea una entidad no de primer nivel, pero de mucho mejor nivel que el que tiene ahora. Entonces, eso le conviene a Digemit. Y le conviene al Ministerio de Salud porque va a poder permitir que los medicamentos no sean un obstáculo para lo que es la provisión de salud a los pacientes. Y salud ahora es un derecho que tenemos los peruanos. Pero el peor derecho que podemos tener es que no nos permitan ni siquiera comprarlo o traerlo o utilizarlo cuando en otros países sí se está utilizando. Y tan solo porque hay alguien en el Perú que duda de su eficacia. Cuando la eficacia ya se probó en otros países de máximo nivel tecnológico. Así que esa es la barrera que se va a romper. ¿Y usted ya habló, me dice, directamente con César Vázquez? Sí, claro. Hemos tenido reuniones de trabajo también con el viceministro de Salud Pública, con el doctor Peña, así como también con el director general de Digemit, y también he hablado, por supuesto, con el ministro César Vázquez. Entonces, el gobierno no va a aceptar la norma. Y la conversación ha ido siempre en torno a lo siguiente. Vamos a sacar esta ley, pero no queremos que la ley se quede como letra muerta y que espere un reglamento que va a demorar años y finalmente la ley no se va a aplicar. No, esta ley ha sido confeccionada de manera tal que ya tiene la concordancia necesaria con el Ministerio de Salud. Es decir, es de aplicabilidad inmediata y lo único que se requiere es que sea promulgada por la Presidenta de la República. Una vez promulgada, al día siguiente entra en vigor. No lo va a observar, ya han quedado que no la va a observar entonces. Así es. El ente técnico que asesora a la Presidencia de la República para observar una ley en el tema de salud es el Ministerio de Salud. Entonces, la idea es que esta ley no tenga objeciones y no las tiene. Esto ha sido totalmente concordado con el Ministerio de Salud. Se cumplen los objetivos iniciales de la ley, inclusive yo diría que mejor, porque ahora esta ley no solamente es para enfermedades raras, huérfanas, o cánceres, sino además para todas las enfermedades. Claro. O sea, todas las demás enfermedades también podrán tener medicamentos que sean de calidad, eficaces y seguros en 45 días. Y hablo de enfermedades crónicas como diabetes, hiperlipidemias, hablo de enfermedades mentales. Las enfermedades mentales tienen un costo altísimo y generalmente tienen un acceso monopólico al mercado. No porque se quiera hacer monopolio, sino porque son tan caras que no hay alternativa y demora tanto tiempo traer genéricos o alternativas de marca que simplemente no llegan. Esto ya no va a ser así. Entonces, el hecho de que haya nuevos medicamentos que compitan con los actuales va a tener dos cosas. Estos medicamentos que llegan van a llegar a menos precio para poder competir. Y los medicamentos actuales van a bajar sus precios también para poder competir. Entonces, el efecto para el paciente es múltiple. No solamente tienes medicinas de calidad, sino además medicinas menos costosas. Claro, porque a mayor oferta, menor precio. Es el mercado. Aquí no hay ningún decreto mágico que diga se baja el precio del cloranfenicol. No es así. El mercado se va a encargar de regular los precios hacia abajo. Eso es muy importante. ¿Se va a ver en el Pleno la segunda votación? Bueno, eso va a depender de cómo se agende. En este momento ya se cumplieron, mañana se cumplen los 7 días necesarios para iniciar la segunda votación. Pero el siguiente pleno va a ser todavía la siguiente semana. Es posible que se pueda ver la semana entrante, pero eso va a depender de cómo se agendan los proyectos en el pleno. Recordemos que tenemos hasta el 12 de abril solamente, o sea, tan solo 2 semanas, para poder introducir aquellos proyectos de ley que modifican la ley electoral,
para poder prepararnos para las elecciones del año 26. Entonces, esa es una prioridad en este momento. Sin embargo, siendo esta tan solo una segunda votación, estoy seguro que la mesa directiva del Congreso sabrá aquilatar el valor que tiene este proyecto de ley para la salud de los peruanos. ¿Y cuenta con el apoyo? ¿Ha hablado, va a ser aprobado en segunda votación, usted cree? Bueno, en primera votación fue aprobado por 64 congresistas, no estando todos en el pleno, porque era un pleno presencial y esto ocurrió como a las 10 de la noche. Así que esperamos contar con el apoyo mayoritario. Tan solo se requiere mayoría simple. Así que estamos seguros que vamos a obtener el apoyo de todos los congresistas que realmente consideren que esto es necesario para mejorar la calidad de salud de los peruanos. Doctor Bustamante, ¿usted está a favor de esta ley que aprueba que se vendan medicamentos en los supermercados, los medicamentos sin receta médica, los OTC, ¿no? Over the counter? ¿Está a favor de eso? Over the counter. Sí, entiendo que hay un proyecto de ley que todavía no se ha visto en la Comisión de Salud, en la que yo soy miembro, pero es un proyecto interesante porque, claro, requiere modificaciones. En el dictamen probablemente tengamos que hacer algunas modificaciones que aseguren que hay buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de dispensación. Eso es muy importante para que uno no reciba pues, cosas que no funcionan. No se va a poder vender en un mercado, mercado callejero, no, ahí no. Pero sí en supermercados o en boticas o en mini markets que tengan buenas prácticas de almacenamiento y que tengan personal profesional responsable. Porque si bien es cierto, uno puede comprar paracetamol en una bodega hoy en día sin receta médica, no solamente es paracetamol y sal de Andrews lo que se vende en los supermercados. También ahora tendríamos acceso a todo tipo de cremas, ungüentos, medicamentos, jarabes, que significaría que se sepa conservar adecuadamente estos productos y se sepa respetar las fechas de vencimiento. Eso requiere de un trabajo profesional que ya no lo harían las boticas y farmacias solamente, sino también especialistas que tendrían que coordinar muy bien justamente con Digemit. Y ese es un trabajo importante nuevo para Digemit. Claro, porque esto no es Yo creo que ese proyecto de ley debería progresar, pero con las contingencias que le he mencionado, ¿no? De acuerdo, porque esto no es novedad. Cuando uno va a Estados Unidos, va a Target, Walmart, Publix, puede comprar cualquier medicamento de la misma marca de supermercado incluso, ¿no? Claro, pero estos no son mercados callejeros, ¿no? Son empresas bien fundamentadas y que tienen prácticas de almacenamiento y conservación debidamente demostradas. Eso es lo más importante. Finalmente, congresista, agradeciendo su participación, ¿usted qué opina que la presidenta se ha adelantado y, paga la redundancia, haya adelantado, haya convocado las elecciones para 2026? Bueno, yo creo que ha sido simple. Es algo que, de acuerdo a la ley, tenía que hacerse antes de los 365 días previo a la fecha de las elecciones. O sea, pudo haberse hecho el día 11 de abril, que es lo que se suele hacer, ¿no? Se suele esperar hasta la misma víspera, pero no cambia en nada, porque la ley electoral puede modificarse hasta el mismo 12 de abril de 2025. Y en efecto, probablemente se vea uno que otro proyecto que modifique la ley electoral. Quizás no se pase ninguno, pero ya las modificaciones importantes, ¿no? El tipo de la cédula, cómo se va a votar, eso ya está estipulado en la ley electoral y en los cambios que hemos efectuado en los pasados meses realmente. Así que yo creo que está bien, me alegra mucho que se haya convocado ya a elecciones generales. Eso significa que la democracia está en camino de seguir consolidándose en el Perú. Claro, y también para callar las voces de vacancia, ¿no? Bueno, usted sabe, la vacancia es algo que siempre puede ocurrir, está en la Constitución. En realidad, lo que pasa es que lo que acalla es quizá las voces de aquellos que querían elecciones complementarias, ¿no? En este momento, si hubiera vacancia en ese evento no deseado, pues lo que ocurriría es que el presidente del Congreso asume la presidencia y no hay que convocar a nuevas elecciones porque ya están convocadas. Ese es lo único que cambia. ¿No? Pero en realidad, yo no creo que haya sido una medida política que beneficie a la presidenta de la República. No, porque como le digo, la vacancia siempre podría darse, más bien a lo que beneficia es a la democracia, para no tener dos presidentes en el siguiente año, ¿no?
Pero yo Eso creo no que va a ocurrir. igual, de todas formas, tendría que ocurrir algo gravísimo para que la presidenta sea vacada, porque tiene que cumplir su periodo constitucional, ¿no? Traería más inestabilidad a su Claro. vacancia. En el Perú, nosotros lo que necesitamos es estabilidad. O sea, no, yo creo que no debemos acostumbrarnos a lo que muchos han estado tratando de prodigar en el sentido de, ¿sabes qué? No nos gusta, así que no nos gustó tal proyecto o no nos gustó tal acción. Entonces, ¿sabes qué? Nuevas elecciones, que se vayan todos. Así no funciona la democracia. Así no funciona. Nosotros elegimos a nuestros representantes, a nuestro presidente, para que trabaje 5 años. Eso es lo que dice la Constitución. Eso dice la ley, Bueno, claro. salvo errores fundamentales como los que cometió, por ejemplo, el señor Castillo, Que dio un golpe de que hizo Estado. un golpe de Estado en televisión en vivo, pues salvo errores de esa naturaleza, yo creo que los peruanos tenemos que saber asumir nuestro voto y simplemente asegurarnos que en la siguiente elección sabremos votar mejor. Pero en este momento el Perú necesita estabilidad, necesita saber que las elecciones ocurrirán, que habrá cambio presidencial y cambio legislativo en el año 2026, en julio, como consecuencia de las elecciones ya convocadas para abril del 26. Pero no antes porque, claro, salvo alguna cosa espectacularmente grosera que termine significando una falta grave, o salvo que ocurra pues traición a la patria, cosas que están estipuladas en la Constitución y que me parece que es algo que no va a ocurrir, no veo cómo. Simplemente tendremos que seguir el mandato constitucional y lo que también significa de mucha importancia el mandato de los votantes. Nosotros hemos elegido a nuestros gobernantes y tenemos que asegurarnos que hagan su trabajo en la mejor de las condiciones. Sí, como última pregunta, usted ha sido criticado por decir que la seguridad ciudadana es responsabilidad de cada uno. ¿Se refería a que la sociedad civil tiene que ser parte también de la lucha contra la criminalidad? No, y el individuo también. Lo que pasa es que, claro, se ha interpretado de manera recortada, como Sí, es claro. usual, ¿no? Esas expresiones. Obviamente que la seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado, pero también es responsabilidad de nosotros mismos como individuos. Es decir, si vamos a salir a la calle y vamos a tener situaciones en las que no sabemos protegernos o no sabemos agruparnos en nuestros barrios, en nuestras vecindades, en nuestros distritos, o apoyar a nuestros alcaldes de manera adecuada, pues no podemos después reclamar que tengamos un policía cuidándonos a cada uno. Eso no es posible, ¿no? En el Perú, los policías, no sé, las fuerzas policiales pueden ser 100.000 personas. Y 100.000 personas para 30 millones, 35 millones de habitantes, pues es imposible que haya un policía que cuide a cada uno. Así que a eso iba, ¿no? Que lo que se requiere es que el ciudadano sea consciente que la seguridad ciudadana también depende de uno mismo. Y, por ejemplo, hay una iniciativa reciente de parte de la Municipalidad de Lima en el sentido de que hay un número telefónico al que llamar en caso que uno esté siendo sujeto de extorsión. Llamar, pues. No asustarse, salir corriendo diciendo policía, policía, que cambien al ministro porque no me han cuidado. No es así. O sea, tenemos que sabernos cuidar nosotros también. Y denunciando este tipo de intentos de extorsión es que haremos que los extorsionadores sean cada vez menos y desaparezcan. Pero si les vamos a seguir cumpliendo, vamos a hacer justamente todo lo contrario, ¿no? Recordemos que en los años 80 y 90 habían extorsiones por parte de los terroristas. Claro. Y estas extorsiones, y también de algunos pseudo terroristas. Yo me acuerdo que yo viví esa época y yo era una de las personas, en esa época yo tenía actividad privada y sufría intentos de extorsión, pago de cupos. Jamás di un cupo o un pago de una extorsión, a pesar de que las comunicaciones eran frecuentes. En esa época se consideraba traidor a la patria aquel que pagaba una extorsión o un cupo, porque era alimentar el sistema. Era alimentar el sistema. Yo no estoy tratando de que se llegue a ese nivel ahora, pero sí que los ciudadanos seamos conscientes que depende también de nosotros mismos el llegar a obtener seguridad ciudadana. El tema de las extorsiones, los asesinatos por encargo, ocurren en todos los países del mundo. En nuestros países sudamericanos con más fuerza que en otros, pero en el Perú con menos fuerza que en otros países latinoamericanos. A Dios gracias. Conservemos las cosas así y hagamos que disminuya la inseguridad. Y no depende solo tampoco del ministro del Interior, sino que se necesita... No menos, pues es una falacia. Claro, el decir que como cambiamos de ministro del Interior, claro, eso significa, más bien, eso es cambiar de general en medio de batallas.
Eso no Claro. se puede estar haciendo, ¿no? Salvo Usted que estaba en descubramos una contra de la traición. salida de Santibáñez, ¿no? ¿Perdón usted? Usted estaba en contra de la salida de Santibáñez. Sí, yo no estuve de acuerdo con que se censurara al ministro Santibáñez. Bueno, No me parecía que cambiar de ministro del Interior en ese momento podía significar una mejora de seguridad, sino todo lo contrario. Es algo que va a significar rehacer las cosas y va a significar que las nuevas autoridades tengan que conocer sus escritorios otra vez antes de empezar a actuar y formar equipos de trabajo nuevos. Eso va en contra más bien de una lucha contra la inseguridad ciudadana. habría que Por eso mirar me opuse. también a la fiscalía, ¿no? Porque la presidenta ha denunciado que libera delincuentes y también el comandante Claro, claro. Ahora, la fiscalía, es verdad, libera a muchos de los supuestos presuntos delincuentes capturados por la policía. Pero también hay que considerar que no todos los que la policía captura merecen cárcel, Sí, porque quizá hay algunos para los que no existe la suficiente cantidad de pruebas o elementos indiciarios que signifique que un fiscal pueda acusar. Eh, yo pienso que es un exceso muchas veces que haya una actitud garantista que beneficie más bien al delincuente antes que al ciudadano respetuoso de las leyes. Y hay que establecer un debido equilibrio allí. Parece que no es bueno que haya esta polarización entre la policía y la fiscalía, no, entre pues. la policía y los jueces, porque lo que está ocurriendo es que cada uno va a tirar para su polo y quien sufre es el que está en el medio, el ciudadano, y eso debemos evitar. Yo creo que hay que respetar la acción de la policía, en el sentido de que si la policía captura una o dos veces a alguien, pues quizá tengamos que establecer penas distintas, ¿no? Por ejemplo, en este momento quien tiene que está expuesto a un delito que es considerado que no pasa los 3 o 4 años de cárcel de efectiva, mira, ni siquiera se molestan en procesarlo. Y eso quizá deba cambiar. Quizás debamos tener situaciones como las que hay en otros países, donde la gente puede ir a la cárcel por 2 o 3 meses. Y eso es suficiente castigo, yo creo yo, para disuadir. No pena de muerte, pero cárceles que sean capaces de acoger a delincuentes primarios que luego aprenden su lección después de 1 o 2 meses de carcelería. Pero no tener que solamente a delincuentes que son realmente avesados y que cometen delitos que merecen penas mayores de 5 años, para que entonces la fiscalía se preocupe de ellos. O sea, hay un trabajo por hacer, pero depende de todos nosotros, depende de los ciudadanos de a pie, depende de los fiscales, de la policía y por supuesto también depende de los gobernantes. Entonces, para eso necesitamos el apoyo de todos. No podemos dedicarnos a tumbar ministros del Interior cada vez que vemos que aparece un nuevo crimen en la calle, porque seguirá habiendo crímenes con Bueno, ministros del Interior antiguos y nuevos. Eso claro, es parte de sí, la vida. claro. Lamentablemente hay gente mala en el planeta. Lo que tenemos que hacer es evitar que ellos ganen, nada más. Sí, porque ya se cambió de ministro y sigue habiendo crímenes, ¿no? Pero por supuesto, y seguirá viéndolos. Y no es culpa del ministro. Más bien el que hay ahora, yo creo que es culpa de que se haya cambiado ministro, en cierto modo, porque no hay quien maneje la batalla desde arriba. Pero el ministro del Interior es un agente ejecutivo, no es el comandante general de la policía, ni tampoco es el presidente del Poder Judicial, ni tampoco es el alcalde del distrito que tiene serenazgo. Mire, yo he conversado en las recientes semanas con alcaldes de distritos como por ejemplo Magdalena, como por ejemplo Surquillo, donde el crimen es otro, o sea, no es lo que uno ve en la televisión, donde el último asesinato se cometió en el año 2023 y fue pasional, donde los crímenes que hay son arrebatos de celulares, algunas veces utilizan armas, pero el arma no es disparada, lo que hay es actitud por parte de los serenos para expulsar a aquellas personas que llegan en motocicleta encapuchados, se les saca del distrito para que no cometan nuevos crímenes. Sin embargo, estos serenos hay que ayudarlos, y a eso voy con que el ciudadano tiene que apoyar. Por ejemplo, un sereno no tiene la capacidad de poder pedir DNI a una persona. No le puede pedir, se lo puede pedir, pero la persona no está obligada a mostrárselo. Y en consecuencia, no hay forma como el sereno pueda asegurarse si esta persona tiene requisitoria. Entonces, lo único que hace es sacarla del distrito. Y si tuviera requisitoria, se le puede detener porque hay lo que se llama la ley de arresto ciudadano.
Claro. Pero si no se le permite al sereno contrastar el DNI, el número del DNI de ese sospechoso, con una base de datos de RENIEC o de la DININCRI respecto a quien está requisitoriado, el sereno tiene limitada su acción. Entonces hay cosas que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para hacer que haya menos inseguridad en las calles, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, congresista. Esperemos que se apruebe el proyecto para que más peruanos tengamos acceso a medicinas más baratas y de calidad. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Aaron. Hasta pronto.